El ascenso al poder de Adolf Hitler. La figura histórica de Adolf Hitler fue sin duda alguna la del ser humano más influyente del siglo XX. Este político y pintor fue uno de los escasos hombres de Estado hecho a sí mismo, que pasó de mendigar y pasar hambre por los suburbios de Viena, a convertirse en un destacado orador contra las injusticias, a movilizar a las masas más desfavorecidas y finalmente a ostentar el poder en Alemania. Fundador de Tercer Reich y del Partido Nacional Socialista, tomó las riendas del pueblo alemán con mano de hierro y al mismo tiempo le dotó de una de las mejores reformas sociales de su tiempo. Simultáneamente llevó a cabo una política de agresión sin precedentes que terminó con la construcción del mayor imperio jamás visto en expansión territorial sobre Europa, África y el Pacífico de Asia, aunque todo ello a costa del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, la devastación de todos los continentes, el exterminio masivo de personas y la pérdida de más de 80 millones de vidas. Lo que sin duda convirtió al Führer en una especie contradictoria de mito, salvador, tirano y modificador de los destinos del mundo, como nunca antes lo hubo en la historia. Bienvenidos a SMG Memorias, el canal donde exploramos los eventos más impactantes de la historia mundial. En este episodio, nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y trascendentales del siglo XX, el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania. Para entender cómo Hitler llegó al poder tenemos que entender todo el pasado de Hitler y el entorno sociopolítico en el que vivió. Adolf Hitler nació un 20 de abril de 1889 en la calle Forstadt, número 249 de Braunau am Inn, una pequeña y pobre zona rural de Austria, por aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro, situada entre el río Danubio y la frontera de Bohemia-Moravia. Hijo de Alois Hitler y Clara Polz, una humilde familia austríaca de clase de medio-baja, su padre era un funcionario de aduanas que había ascendido por sus propios méritos, mientras que su madre, una campesina y ama de casa enviudada 2 veces que parecía haber encontrado estabilidad con su nuevo marido. Respecto a los otros 4 hijos de la pareja, los 2 mayores fueron del primer matrimonio de ella, concretamente Alois y Angela, aunque fruto de ambos nacerían otros 2 a los que bautizaron Edmund y Paula. La vida de bebé e infancia de Adolf Hitler estuvo marcada por los cuidados y mimos de su madre Clara, por quien siempre sintió un gran afecto y amor. Hasta los 3 años, Adi, como le llamaba su progenitora, vivió en Braunau, antes de trasladarse la familia a Passau y posteriormente a la aldea de Hafeld, cerca de Lambach, cuando cumplió los 6. Durante esta fase de su niñez, Adolf se distinguió por sacar buenas notas en la escuela primaria, por ayudar a sus padres trabajando en el campo, por cantar en el coro como monaguillo del convento benedictino y también por organizar algunas travesuras con sus amigos, como por ejemplo simular batallas a pedradas a las afueras del pueblo, algo en lo que destacó liderando a lo que consideraba su milicia juvenil. Alcanzados los 10 años de edad, el pequeño Adolf Hitler comenzó a venirse abajo como estudiante cuando la familia se mudó a Leoding en 1899 y su hermano Edmund falleció de sarampión en 1900. Como consecuencia de esta tragedia que profundamente le afectó, Adolf pasó de ser un chico alegre y feliz a otro solitario, soberbio y sombrío. Aquello le pasó factura tras su ingreso en la Escuela Real de Linz, porque durante los siguientes 4 años apenas pudo superar los exámenes y cursos, ya que a pesar de obtener buenos resultados en comportamiento, dibujo y deporte, el resto de asignaturas las aprobaba con notas muy mediocres e incluso suspendía otras como matemáticas y taquigrafía. Sin embargo, el mayor golpe moral sufrido por Adolf tuvo lugar el 3 de enero de 1993, tras la muerte súbita y repentina de su padre Alois, lo que llevó al muchacho a abandonar los estudios en 1994 y abrirse ante él un panorama de futuro oscuro e incierto. La vida de Adolf Hitler en Viena, durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, estuvo marcada por una serie de desafíos y fracasos que eventualmente moldearon su destino y el curso de la historia mundial. Después de terminar la escuela secundaria en 1905, Hitler se trasladó a Viena con la esperanza de estudiar arte en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, sus sueños de convertirse en un reconocido artista
se vieron frustrados cuando fue rechazado por la Academia en 2 ocasiones. El rechazo de la Academia fue un duro golpe para Hitler, quien había sentido una profunda conexión con el mundo del arte y la pintura desde una edad temprana. Para él, la pintura no solo era una forma de expresión, sino también una vía de escape de las dificultades de su vida cotidiana y una manera de encontrar un propósito. Tras ser rechazado por la Academia, Hitler se vio sumido en un profundo desaliento. Con la muerte de su madre en 1907, quien era su principal apoyo emocional, Hitler quedó aún más desamparado. La pérdida de su madre y la posterior herencia dividida lo dejaron en una situación económica precaria. Con el dinero escaso y sin un hogar estable, Hitler tuvo que enfrentarse a la realidad de la vida en las calles de Viena. Durante varios años, vivió en la pobreza extrema, alojándose en albergues municipales y compartiendo habitación con otros desamparados. Su situación empeoró cuando dilapidó sus escasos ahorros en visitas a museos, bibliotecas y óperas, lo que lo llevó a una espiral de deudas y desesperación. Durante este periodo de vagabundeo, Hitler fue testigo de primera mano de las desigualdades sociales y económicas de la sociedad vienesa. Observó cómo las clases trabajadoras luchaban por sobrevivir, mientras las élites disfrutaban de lujos y privilegios. Esta experiencia alimentó su descontento con el sistema y lo llevó a desarrollar una profunda aversión hacia el capitalismo y el marxismo. A medida que Hitler se sumergía en la vida política y social de Viena, comenzó a adoptar ideas nacionalistas y pangermanistas, convirtiéndose en un ferviente defensor de la superioridad de la raza aria y la necesidad de un Estado germánico unificado. Para él, la culpa de los males de la sociedad recaía en los judíos y en las ideologías que consideraba contrarias a los valores tradicionales alemanes. A pesar de sus dificultades, Hitler no perdió la esperanza. En 1913, decidido a buscar una vida mejor, dejó Viena y se mudó a Alemania, estableciéndose en Múnich. Aunque la situación económica de Hitler seguía siendo precaria, encontró cierto éxito vendiendo sus pinturas y postales, lo que le permitió mantenerse a sí mismo y continuar con su lucha política. Los años de Hitler en Viena no solo moldearon su ideología y su visión del mundo, sino que también lo prepararon para su ascenso al poder en Alemania. Su experiencia como un hombre común, que había enfrentado la adversidad y el fracaso, resonó con millones de alemanes que se sentían desilusionados con el status quo y buscaban un líder que prometiera un cambio radical. Así, la vida de Adolf Hitler en Viena fue un periodo de transformación personal y política que sentó las bases para uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Sus experiencias en la capital austriaca lo llevaron a adoptar una ideología radical y a convertirse en el líder de un movimiento que desencadenaría una de las tragedias más devastadoras del siglo XX. El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, impuso condiciones extremadamente duras y humillantes a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Este tratado declaró a Alemania como la única culpable del conflicto, obligándola a pagar reparaciones económicas exorbitantes que llevaron a la población a la miseria y al borde de la hambruna. Además, se desmanteló gran parte de la industria alemana, se confiscaron sus colonias en África y Asia, y se redujo su ejército a una fuerza simbólica, dejándola vulnerable ante otras naciones. El tratado también resultó en la pérdida de territorios significativos. Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia. Posnania y Pomerania se cedieron a Polonia. Los Sudetes pasaron a formar parte de Checoslovaquia. Memel fue entregado a Lituania y Prusia Oriental quedó aislada por el Estado Libre de Danzig. Además, se prohibió cualquier unificación de la República de Weimar con Austria. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento y un sentido de injusticia en toda la nación alemana. El pueblo alemán, devastado por estas imposiciones, culpó a la clase política conservadora y socialdemócrata por haber firmado el tratado, así como a la izquierda revolucionaria y a la intelectualidad judía por apoyar la paz, incluso a un alto costo para el país. Este sentimiento de traición se encapsuló en términos como traidores de noviembre y la teoría de la puñalada por la espalda, que Adolf Hitler adoptó y utilizó para dirigir su odio hacia demócratas liberales, comunistas y judíos. Para Hitler,
Estos grupos eran responsables de la desgracia personal que había experimentado como vagabundo y de la miseria que enfrentaba el Reich alemán. Después de la firma del Tratado de Versalles, la situación personal de Hitler mejoró en términos materiales. Encontró trabajo como cabo en el ejército alemán, lo que le proporcionaba un salario regular, alojamiento y comida gratuita en el cuartel de Oberwiesenfeld. Sin embargo, a nivel emocional y espiritual, Hitler se sentía profundamente vacío, humillado y traicionado por sus gobernantes, tanto por lo que le habían hecho a él como por el trato a sus compañeros de trinchera que habían hecho grandes sacrificios durante la guerra. Buscando un nuevo propósito, Hitler decidió probar suerte en la inteligencia militar, donde fue reclutado por el capitán Karl Mayr. Su tarea era espiar a los diferentes partidos políticos que emergían en Múnich y reportar sus intenciones revolucionarias. El 12 de septiembre de 1919 asistió a una reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP, liderado por Anton Drexler. Durante esta reunión, Hitler se levantó inesperadamente para reprochar a un orador que proponía la separación de Baviera y su unión con Austria, lo que impresionó a los asistentes y a Drexler, quien vio en Hitler un talento que el partido necesitaba. Pocos días después, Hitler recibió una invitación para asistir a otra reunión del DAP. Aunque inicialmente dudó, finalmente decidió asistir y, tras otro discurso apasionado que recibió gran ovación, se unió formalmente al partido. Su habilidad oratoria rápidamente atrajo a más seguidores, aumentando significativamente el número de afiliados del DAP. Hitler se convirtió en una figura prominente en Múnich gracias a sus discursos incendiarios, llenos de odio y pasión, que resonaban con el público alemán desilusionado y furioso. Su discurso más notable en esta etapa tuvo lugar el 24 de febrero de 1920, cuando habló ante más de 2.000 personas en la cervecería Hofbräuhaus Keller, consolidando su decisión de dedicarse por completo a la política. Esta decisión lo llevó a abandonar el ejército el 1 de abril de 1920, marcando el inicio de su carrera política. En resumen, el Tratado de Versalles no solo devastó a Alemania económica y territorialmente, sino que también sembró el resentimiento que Hitler supo aprovechar para ascender políticamente. Su habilidad para canalizar el descontento popular y dirigirlo contra aquellos que consideraba responsables de la desgracia de Alemania fue crucial en su consolidación como líder del Partido de los Trabajadores Alemanes, precursor del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP, cambió su nombre en 1920 a Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, adoptando la esvástica o cruz gamada como símbolo y el saludo romano con el brazo derecho en alto como signo distintivo. Este cambio marcó el nacimiento del nacionalsocialismo, un movimiento fundado principalmente por Adolf Hitler y en menor medida por Anton Drexler. El NSDAP defendía una alternativa revolucionaria para la época, que consistía en romper con lo antiguo y rechazar tanto el capitalismo, que consideraban responsable de la precariedad económica, como el marxismo, que según ellos había llevado al caos y la anarquía en la sociedad. Inspirado parcialmente en el fascismo de Benito Mussolini en Italia, el nacionalsocialismo promovía la idea de poner fin a la lucha de clases entre burgueses y obreros para apostar por la unión de todo el pueblo alemán, independientemente de su origen. Esta propuesta, que no estaba presente en el programa de ningún otro partido del país, despertó un gran entusiasmo y fue vista como una tercera alternativa a lo ya existente. Además, el NSDAP prometía un amplio abanico de reformas sociales, derechos laborales para los obreros, ayudas a los pequeños comerciantes y, sobre todo, la recuperación del honor nacional aboliendo el Tratado de Versalles y castigando a los traidores de noviembre y a los judíos, a quienes acusaban de conspirar contra Alemania. También urgían la necesidad de una expansión territorial hacia el este, en un concepto conocido como Lebensraum, y la supresión del sistema liberal en favor de un Estado totalitario. Desde el inicio, Adolf Hitler tenía metas mucho más amplias y su verdadero objetivo era convertirse en el líder del NSDAP, desplazando a Anton Drexler. Para lograrlo, alquiló un piso en la calle Tierstrasse, dedicando su tiempo libre a repartir folletos,
buscar apoyos y donativos entre la ciudadanía y reclutar a viejos camaradas. Mientras tanto, los cuadros de mando del partido pasaban el tiempo en cervecerías. Gracias a su incansable trabajo, Hitler pronto se rodeó de voluntarios leales, conocidos como camisas pardas, que vestían uniformes paramilitares con brazaletes rojos sobre la esvástica. Estos seguidores se dedicaron a empapelar las calles de Múnich con carteles y organizar manifestaciones semanales que atraían a miles de personas. Entre sus seguidores destacaron figuras como el aviador Hermann Göring, Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, y Hitler también se apropió de los periódicos nacionalistas Völkischer Beobachter y Der Stürmer. Los esfuerzos de Hitler culminaron en su elección como líder del NSDAP el 29 de julio de 1921, con 553 de los 554 votos del Comité Central, convirtiéndose en el único líder indispensable del movimiento. Una vez en el poder, Hitler rompió con la cultura democrática anterior e inició la militarización del partido. Creó la milicia de las SSA, liderada por Ernst Röhm y apoyada por el Freikorps Rossbach. Las SA protegían los mítines del NSDAP y hostigaban a las fuerzas políticas opositoras mediante altercados callejeros, peleas tabernarias y boicots de actos públicos. El NSDAP, bajo el liderazgo de Hitler, se convirtió en más que un simple movimiento político. Sus miembros formaban una hermandad casi espiritual, participando en desfiles militares, excursiones y celebraciones rituales. Las SA, que aumentaron su fuerza a 15.000 efectivos, se organizaron como un ejército privado, con diversas unidades y una escolta personal para Hitler. Influenciado por el éxito de Benito Mussolini en Italia y Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, Hitler realizó demostraciones de fuerza, como el primer congreso del NSDAP en 1922 y una marcha con 5.000 milicianos de las SA en Múnich. Los éxitos propagandísticos de Hitler incrementaron significativamente el número de miembros del NSDAP, que pasó de 6.000 a 55.000. A pesar de la ocupación del Ruhr por tropas francesas y belgas en 1923, el NSDAP logró crecer en esta región, incluso formando una modesta guerrilla armada contra los invasores. Estas acciones consolidaron al NSDAP como una fuerza política dominante en Alemania, con una creciente influencia y capacidad de movilización. El Putsch de Múnich, también conocido como el Golpe de Estado de Múnich, fue un intento fallido de tomar el poder en Alemania por parte de Adolf Hitler y su Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, en noviembre de 1923. Este evento se enmarcó en un periodo de crisis extrema para Alemania. El país enfrentaba la ocupación del Ruhr por parte del ejército francés y una inflación descontrolada que había devaluado la moneda a tal punto que se necesitaban enormes cantidades de billetes para comprar bienes básicos. La República de Weimar, el gobierno de la época, era ampliamente percibida como débil e incapaz de manejar la crisis, lo que fomentaba un ambiente de descontento y desesperación. En este contexto, Adolf Hitler emergió como una figura que prometía una solución drástica y decisiva. Desde el otoño de 1923, Hitler fue presionado por varios sectores, tanto dentro como fuera del NSDAP, para que actuara contra el gobierno, incluso si esto implicaba recurrir a la violencia y romper la legalidad. A pesar de las dudas iniciales y las acusaciones de inacción por parte de sus colaboradores más cercanos, Hitler decidió actuar contando con el apoyo de las SA, tropas de asalto del NSDAP, los Freikorps, grupos paramilitares formados por veteranos de guerra, y especialmente del general Erich Ludendorff, un héroe militar de la Primera Guerra Mundial que aún tenía influencia en el ejército republicano, conocido como Reichswehr. El golpe comenzó el 8 de noviembre de 1923. A las 8:45 de la noche, Hitler y un grupo de hombres armados de las SA irrumpieron en una reunión del gobierno bávaro en la cervecería Bürger Bräukeller de Múnich. Con una ametralladora apuntando a los presentes, Hitler anunció el inicio de la Revolución Nacional. Detuvieron a figuras clave del gobierno bávaro, incluyendo al gobernador Gustav von Kahr, al general Otto von Lossow y al coronel Hans von Seisser. Mientras tanto, en las calles,
Las SA tomaban posiciones estratégicas y levantaban barricadas. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse cuando Ludendorff, creyendo que Kahr, Lossow y Seisser se unirían a su causa, convenció a Hitler de liberarlos. Contrariamente a sus expectativas, los tres huyeron y llamaron a las fuerzas gubernamentales a través de la radio para sofocar el golpe. Este movimiento crucial dejó a los golpistas sin el apoyo necesario del ejército republicano. El 9 de noviembre, en un último esfuerzo por salvar el golpe, Hitler y Ludendorff encabezaron una marcha de miles de miembros del NSDAP y las SA a través de Múnich, con la esperanza de movilizar a la población y a las fuerzas militares a su favor. Aunque al principio recibieron el apoyo de algunos ciudadanos y soldados, su avance se detuvo en la calle Residenstrasse, donde se encontraron con un bloqueo de tropas gubernamentales. Cuando Hitler y sus seguidores avanzaron, los soldados abrieron fuego, resultando en la muerte de varios manifestantes y una lesión en el hombro de Hitler. El intento de golpe terminó en un rotundo fracaso. 16 miembros del NSDAP y las SA murieron, junto con 3 soldados del ejército gubernamental. Hitler escapó inicialmente, refugiándose en la casa de su amigo Ernst Hanfstaengl en el pueblo de Uffing am Staffelsee, a unos 60 kilómetros de Múnich. Sin embargo, fue capturado 2 días después, el 11 de noviembre, y encarcelado en la prisión de Landsberg am Lech. A pesar del fracaso del Putsch de Múnich, este evento marcó un punto crucial en la carrera de Hitler. Durante su juicio, utilizó la plataforma para difundir sus ideas y ganar notoriedad. Su encarcelamiento en Landsberg le proporcionó tiempo para reflexionar y escribir Mein Kampf, su manifiesto político. Aunque el golpe fue un desastre en el corto plazo, sentó las bases para la reorganización del NSDAP y la eventual ascensión de Hitler al poder en 1933. El 24 de febrero de 1924, Adolf Hitler, junto con Erich Ludendorff, Ernst Röhm, Rudolf Hess y otros líderes del NSDAP, enfrentaron un juicio en la escuela militar de Blutenburg. Se esperaba que el juicio desenmascarara a Hitler y su partido, pero se convirtió en una oportunidad para que Hitler promoviera su ideología. Los jueces le permitieron hablar libremente, lo que le permitió convertir el proceso en un mitin propagandístico. A pesar de ser acusado de alta traición, Hitler argumentó hábilmente que su acción estaba destinada a corregir la traición de 1918, ganándose aplausos y ovaciones constantes del público. La cobertura mediática, tanto nacional como internacional, amplificó su figura presentándolo como un héroe alemán. Como resultado, su condena fue leve: 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 6 meses por buen comportamiento. Hitler fue encarcelado en la prisión de Landsberg am Lech en Baviera, donde su popularidad siguió creciendo. Aprovechó su tiempo en prisión para convertir a presos y funcionarios en seguidores del nacionalsocialismo, organizando mítines y conferencias dentro del recinto penitenciario. Incluso en prisión, Hitler mantenía su influencia, presidía cenas bajo la bandera de la esvástica y estableció un despacho en su celda que compartía con Rudolf Hess. Fue en esta celda donde, con la ayuda de Hess, Hitler escribió Mein Kampf, su libro autobiográfico y político. Publicado más tarde en Alemania y Austria, el libro de más de 400 páginas detallaba sus experiencias en Viena, la ideología del NSDAP, la lucha por el poder y sus opiniones sobre antisemitismo y la expansión territorial alemana, Lebensraum. Mein Kampf se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y se tradujo a numerosos idiomas. Liberado el 20 de diciembre de 1924 por buena conducta, Hitler encontró al NSDAP en desorden. Las luchas internas entre facciones, lideradas por figuras como Erich Ludendorff y Gregor Strasser, habían debilitado el partido y reducido su militancia, resultando en un fracaso electoral en 1925. Incapaz de participar en política debido a restricciones judiciales, Hitler se retiró a los Alpes bávaros, donde pasó un tiempo pintando acuarelas y disfrutando de la naturaleza. Para 1926, mientras el NSDAP seguía en crisis, Alemania experimentaba una mejora bajo el liderazgo de Paul von Hindenburg,
cuya administración conservadora y militarista había logrado la retirada del ejército francés del Ruhr, restablecido relaciones con Gran Bretaña y Francia, mejorado la economía e ingresado a la Sociedad de Naciones. Parecía que Hitler se había apartado de la política, pero la situación cambió cuando Gregor Strasser intentó tomar el control del partido. Al expirar la prohibición judicial que impedía a Hitler participar en política, él reapareció sorpresivamente en la conferencia de Bamberg el 14 de febrero de 1926. Allí, reafirmó su liderazgo frente a los miembros del partido y declaró: «O el enemigo pasa por encima de nuestro cadáver, o nosotros pasaremos sobre el suyo. Si muero, enterrad mi cuerpo con la bandera de la esvástica». Esta acción revitalizó su posición dentro del NSDAP, consolidando su liderazgo y preparando el terreno para su ascenso al poder en los años siguientes. La conquista del poder, el liderazgo de Adolf Hitler dentro del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, fue total desde 1926, porque prácticamente todo lo dirigía él, desde el nombramiento de cargos a la fijación de las candidaturas electorales, así como la apertura de sedes, e incluso prohibía a sus seguidores dimitir sin haberlos cesado antes. Con derechos dictatoriales al frente de su organización, el Führer modificó la estrategia revolucionaria y violenta seguida hasta el Putsch de Múnich de 1923 para amoldarse a la nueva situación de moderación reinante en Alemania e intentar alcanzar el poder de forma legal, ganando las elecciones. A partir de 1927, la actitud del NSDAP fue bastante más moderado porque, como Hitler sabía que tenía escasas posibilidades electorales por el momento, solamente pronunció 56 discursos en un año, prefiriendo dedicarse a reforzar la estructura del movimiento y sus organizaciones paralelas, además de intentar superar la propaganda del resto de partidos mediante unos métodos de prensa mucho más efectivos que desarrolló a través de su nuevo amigo, el publicista Joseph Goebbels. Así fue como pronto volvió a obtener el apoyo de las milicias de las SA del general Ernst Röhm, y al mismo tiempo a crear una guardia personal que bautizó como las SS, cuyos voluntarios se hicieron famosos por sus uniformes negros con el brazalete de la esvástica y sobre todo por ser una milicia que pasó de un centenar de hombres a varios miles, primero al mando de Julius Schreck y luego de Heinrich Himmler. Simultáneamente impulsó la participación de niños en el NSDAP mediante la fundación de las Juventudes Hitlerianas, que ostentaron el honor de llevar el apellido del Führer, y también de las mujeres con la inauguración de la sección femenina de la Cruz Gamada Roja, así como profesionales de diversas ramas que formaron agrupaciones nacionalsocialistas de funcionarios, campesinos, médicos, abogados, profesores, estudiantes, jardineros, avicultores, etc. Gracias a todas estas iniciativas, los afiliados del NSDAP aumentaron a los 150.000 miembros y consiguieron 810.000 votos en las elecciones del 20 de mayo de 1928, alrededor del 2,6% del censo equivalente a 12 escaños, lo que permitió a Hitler entrar por primera vez como diputado en el Parlamento de Berlín. Cuando se produjo la crisis económica de 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York, la miseria y la pobreza se extendieron sobre todo el mundo, afectando especialmente a Alemania. La Gran Depresión, que asumió a la ya castigada República de Weimar en la desesperación, dejó más de 5 millones de parados y una quiebra de miles de empresas que generaron el hundimiento e incluso el hambre en algunas capas de la sociedad, además de una enorme deuda a raíz de los créditos contraídos con Estados Unidos, que precisamente Hitler había denunciado augurando lo que al final terminó pasando. Esta situación fue la oportunidad que el Führer había estado esperando porque le aportó el pretexto perfecto y justificado para hacer responsables de todo aquel derrumbe de la riqueza a los políticos conservadores de la República de Weimar, a los traidores del Tratado de Versalles y por supuesto a la conspiración judía, tanto a nivel local como internacional. Indudablemente la Gran Depresión catapultó a Adolf Hitler y al NSDAP hacia el éxito porque desde entonces su ascenso sería inquebrantable, tal y como demostraron las elecciones de 1929, que concedieron a los nacionalsocialistas 6.400.000 votos con 107 escaños,
incluyendo la gobernación de Turingia y la alcaldía de Coburgo. De hecho, Hitler se bastó de escasos meses para convertir al NSDAP en un partido de masas con más de 800.000 afiliados que obtuvo el apoyo de casi toda la juventud alemana, un altísimo porcentaje de la intelectualidad académica o científica, y también de la mayor parte del mundo rural gracias a las promesas de la urgente reforma agraria con la que movilizó a decenas de miles de campesinos en la provincia de Schleswig-Holstein, además de irrumpir fuertemente en el ámbito obrero de las ciudades industriales, que hasta entonces habían sido un feudo de la izquierda. También el Führer volvió a recurrir al 500.000 de hombres de las SA para organizar enfrentamientos urbanos y batallas callejeras contra los combatientes comunistas del Frente Rojo, a los que fue desplazando de la vida pública, así como para efectuar demostraciones de fuerza, como la que él mismo presidió en Nuremberg ante 60.000 milicianos uniformados con las camisas pardas. Con las elecciones del 13 de marzo de 1932 a la presidencia de Alemania, Adolf Hitler, que acababa de obtener la nacionalidad alemana, consiguió el segundo puesto para el NSDAP, con 11.339.446 votos y el 30,10% de los sufragios frente a los 18.651.497 del mariscal Paul von Hindenburg, a la cabeza de la coalición de Weimar, que obtuvo el 49,6%, quedando por delante del Partido Comunista Alemán de Ernst Thälmann, con el 13,2% y de los cascos de acero Stahlhelm, de Theodor Duesterberg, con el 6,8%. Justo al terminar aquella primera vuelta de los comicios, el Führer tomó un avión con el que inició una nueva campaña electoral, visitando 21 ciudades en escasos días y celebrando de 4 a 5 mítines diarios, algo totalmente nuevo en política que le hizo ser popular entre la prensa con los siguientes titulares: Hitler sobre Alemania. Gracias a estas innovadoras ideas, en la segunda vuelta Hindenburg volvió a ganar con el 53% del electorado, pero el Führer recortó distancias con el 36,7% de los votantes. Sin embargo, aquella victoria de Hindenburg a la presidencia no evitó que en las elecciones nacionales celebradas el 31 de julio y durante las cuales Hitler viajó a bordo de su avión sobre un total de 25 ciudades en 8 días, entre las que se encontraban Hamburgo, Múnich, Württemberg, Anhalt, el NSDAP resultase el partido vencedor y el más votado de Alemania, con 13.745.680 sufragios, que aportaron al Führer 37,27%, un total de 230 escaños en el Parlamento. El triunfo de Hitler a la Cancillería tras haber ganado las elecciones en el verano de 1932 fue frustrado por el presidente Paul von Hindenburg cuando exclamó: «Ese cabo de Bohemia como mucho me abrirá el correo, pero jamás será canciller». Lamentablemente para la clase política de la República de Weimar, los acontecimientos se precipitaron porque el impopular canciller Heinrich Brüning, que encima no había resultado elegido por el pueblo, se vio obligado a dimitir cuando intentó ilegalizar a las SA, los cascos de acero y el Frente Rojo, lo que causó indignación en todo el espectro político tanto de la derecha como de la izquierda, siendo sustituido a continuación por el canciller Franz von Papen. El nuevo representante, que estaba en minoría parlamentaria, intentó por todos los medios atraerse a Hitler ofreciéndole la vicecancillería, cosa que el Führer lógicamente rechazó porque, siendo el ganador de las elecciones, no se conformaría con una segunda posición. Sus palabras fueron: «O la cancillería o nada». Ante esta negativa de unos y otros por alcanzar acuerdos, no quedó más remedio que disolver el Parlamento y, en medio de un clima de altercados y huelgas patrocinadas por las SA y el Frente Rojo, convocar elecciones que fueron celebradas el 6 de noviembre de 1932. Sorprendentemente, y a diferencia de los comicios anteriores, el NSDAP de Hitler volvió a ganar, aunque su apoyo electoral se redujo a 11.737.021 votos y 196 escaños, exactamente igual que en el resto de formaciones, con la excepción del Partido Comunista Alemán, que aumentó su resultado a 100 escaños, con 5.980.239 sufragios.
A finales de 1932, la situación política de Alemania volvió a quedar estancada, por lo que el presidente Paul von Hindenburg, que a toda costa quería evitar que Adolf Hitler se convirtiese en canciller, organizó una maniobra chapucera mediante la que destituyó a Franz von Papen y propuso la cancillería a un candidato del NSDAP que no fuese el Führer, concretamente a la figura del secretario general Gregor Strasser. Atónitos por la jugada del viejo mariscal, que con este ofrecimiento pensaba minar la unidad dentro del mismo NSDAP, causó el efecto contrario porque la inmensa mayoría de los nacionalsocialistas se posicionó incondicionalmente del lado de Hitler, lo que forzó la dimisión de Gregor Strasser como secretario general del partido y su marcha de la organización política, que desde entonces pasó a estar en manos de Rudolf Hess. A raíz de este humillante fracaso, Hindenburg otorgó la cancillería al general Kurt von Schleicher como medida de urgencia y provisional mientras el país se deterioraba con el aumento de los parados a 8,75 millones de personas y las peleas callejeras entre las SA y el Frente Rojo dejaban cientos de muertos y miles de heridos, lo que obligó en ocasiones a la intervención del ejército republicano y la declaración del estado de excepción. Nadie en Alemania creía en la República de Weimar a inicios de 1933 porque sus dirigentes eran incapaces de formar gobierno, hundían la economía con sus decisiones y encima el caos era incontrolable. La dimisión del canciller Kurt von Schleicher, junto con un caso de corrupción de Oskar von Hindenburg, hijo del presidente Paul von Hindenburg, sepultaron el poco prestigio de que gozaba el sistema que Hitler prometía destruir y del que los ciudadanos querían deshacerse. Ni siquiera Franz von Papen aceptó el mandato en la Cancillería cuando Hindenburg se la ofreció, resentido y enfadado a causa de su cese forzoso el año anterior, por lo que descartados todos los candidatos existentes, ya no quedó nadie salvo uno, Hitler. A las 12 de la mañana del 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue investido canciller de Alemania y el NSDAP, ascendido al poder al frente del Ministerio del Interior y del Ministerio del Aire, estando el resto del gobierno en manos de la coalición de Weimar con el presidente Paul von Hindenburg y el vicecanciller Franz von Papen. Aquella misma noche, desde las 19 horas hasta las 12 de la noche del 31 de enero, un total de 25.000 miembros de las SA, SS y los cascos de acero desfilaron con antorchas encendidas y estandartes bajo la ventana de la Cancillería y los saludos del Führer. El Führer, el nombramiento de Adolf Hitler como canciller, supuso la inmediata proclamación del Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán en Alemania como forma de sustituir a la República de Weimar y una convocatoria de comicios previstos para dentro de 2 meses que tendrían que ratificar la elección del Führer. A pesar de esta declaración, el sistema democrático anterior siguió vigente unas semanas más hasta que inesperadamente el 27 de febrero de 1933 se produjo el incendio al Parlamento del Reichstag a manos de un comunista holandés llamado Marius van der Lubbe. De hecho, los nacionalsocialistas colaboraron en secreto con este. A raíz de este episodio, que desató un miedo antibolchevique en toda Alemania, que el mismo Hitler supo canalizar a través de la propaganda, aunque el Partido Comunista Alemán jamás estuvo implicado, facilitó que el presidente Paul von Hindenburg suspendiera los derechos fundamentales y otorgase al ministro de Interior, Hermann Göring, del NSDAP, plena libertad de acción para tomar el mando de la gendarmería y la policía urbana, que desde entonces servirían con fidelidad al Führer. Las elecciones del 5 de marzo de 1933 otorgaron una amplia victoria del NSDAP de Adolf Hitler porque ganó los comicios con 17.277.328 votos y 288 escaños, seguido por el Partido Socialdemócrata de Otto Wels con 7.181.629 votos y 120 escaños, por el Partido Comunista Alemán de Ernst Thälmann con 4.848.058 votos y 81 escaños, por el Partido del Centro de Ludwig Kaas, con 4.424.905 votos y 74 escaños, y por los cascos de acero de Alfred Hugenberg, con 3.136.760 votos
y 52 escaños. A los pocos días de este increíble resultado, el NSDAP y el Partido del Centro pactaron una coalición para obtener mayoría absoluta en el Parlamento, lo que gracias a una votación de 441 diputados a favor y 94 en contra, concedió a Hitler plenos poderes dictatoriales que ya no solo le convirtieron en Führer del NSDAP, sino de toda Alemania. A mediados de 1933, el poder de Adolf Hitler era tan grande con el control del Parlamento, los ministerios, el ejército republicano, la gendarmería, las SA y las SS, que procedió a disolver la democracia mediante una serie de decretos legales y judiciales que increíblemente todos los partidos y movimientos políticos acataron sin oponerse. Así fue como el NSDAP se convirtió en el partido único, siendo ilegalizados y disueltos el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista Alemán e incluso los Cascos de Acero y el Partido del Centro, los mismos que le habían ayudado a alzarse con el poder, pasándose muchos de sus miembros a las filas nacionalsocialistas, con excepción de los comunistas que fueron encarcelados. Simultáneamente, todos los sindicatos fueron incorporados dentro del Frente Obrero Alemán, que el mismo Hitler tutelaba, mientras que se declaró oficial a la cruz gamada como bandera estatal, se impuso el saludo romano en la administración y se fijó el Día del Trabajo del 1 de mayo como la nueva fiesta nacional de Alemania. Las medidas aplicadas por el gobierno del NSDAP durante el primer año de existencia del Tercer Reich no generaron ningún tipo de resistencia a pesar de la anulación de los derechos democráticos, debido a que la mayoría de la población notó los cambios positivos que la política de Hitler logró, sobre todo en materia económica, cuando gracias a la exagerada construcción de obras públicas impulsada por el Führer, los parados se redujeron a casi 3 millones en 1934. Simultáneamente, la ciudadanía también sintió recuperar el orgullo nacional en materia exterior, porque tras tomar Hitler la decisión de sacar a Alemania de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme, con el visto bueno de Inglaterra, después de un plebiscito que fue refrendado con el 95% de los votos de 45 millones de habitantes censados, Alemania pudo liberarse de la humillación moral del Tratado de Versalles y poder empezar a invertir en armamento para crear el nuevo ejército alemán, Wehrmacht. Noche de los cuchillos largos. Las SA y el ejército alemán fueron las dos únicas instituciones no sometidas al NSDAP y que por tanto constituían un peligro real para Hitler, a pesar de que ambas estaban confrontadas porque la primera exigía una revolución mucho más radical, tal y como preconizaba el general Ernst Röhm, que poseía más de 3 millones de milicianos. La segunda veía en los nacionalsocialistas y en especial en los camisas pardas unos revolucionarios extremistas y hasta cierto punto de tendencias marxistas, por lo que solicitaban un giro mucho más comedido y conservador. Mientras tanto, Hitler, que por el momento había permanecido al margen por estar resolviendo todas las cuestiones referentes a los disidentes políticos comunistas, católicos y socialistas, a los que había tenido que enviar a millares a las cárceles y una vez quedaron estas llenas, abrir una serie de campos de concentración como el Dachau, finalmente decidió actuar purgando sus propias filas e intentando mantener un equilibrio con la única finalidad de perpetuarse en el poder. Noche los cuchillos largos fue la denominación con que el NSDAP bautizó a la purga contra las SSA. Todo comenzó a últimas horas del 30 de junio de 1944, cuando Adolf Hitler en persona, junto a una escuadra de las SS, irrumpió pistola en mano en la residencia de Bad Wiese y entró en la habitación de Ernst Röhm, a quien levantó de la cama diciendo: «Röhm, estás detenido». Acto seguido, las tropas de las SS al mando de Heinrich Himmler y la gendarmería al frente de Hermann Göring arrestaron a todo el generalato de las SA a lo largo y ancho de Alemania, o se mató a sus mayores líderes mediante una serie de atentados, así como también se aprovechó el caos para rendir viejas cuentas con la clase conservadora del ejército alemán o políticos de la extinta coalición de Weimar. Aproximadamente serían asesinadas por orden de Hitler un total de 300 personas, entre las que figuraron su viejo amigo y general Ernst Röhm, que fue matado a tiros en una celda,
Los capitanes Karl Ernst y Edmund Heines, que cayeron por ser los siguientes en el escalafón de las SA, además del rival nacionalsocialista Gregor Strasser, los generales monárquicos Kurt von Schleicher y Ferdinand von Bredow, el diputado Erich Klausener, que lideraba el partido Acción Católica, y por supuesto el gobernador bávaro Gustav von Kahr, al que destrozaron la cabeza a golpes de porra. El Führer mandó acabar con su vida de este modo como venganza por la traición del Putsch de Múnich 11 años atrás. Concluida la noche de los cuchillos largos con la purga de las SA, que pasaron a estar lideradas por el hitleriano Viktor Lutze, junto también a la desaparición parcial del estamento conservador del ejército alemán, el Führer eliminó 2 problemas en menos de 24 horas y se postuló como único líder y jefe sin rivales, tanto dentro del NSDAP como al frente de la Cancillería. Así fue como mientras el Estado Mayor agradeció a Hitler haberse librado de las SA y por tanto le otorgaba su confianza de cara a las empresas militares que tenía pensadas para el futuro. Al mismo tiempo, mantuvo viva la Revolución Nacional Socialista porque tras desplazar a los camisas pardas de sus cometidos, colocó en su lugar a las leales SS, que desde ese instante se convirtieron en un Estado dentro del Estado, dirigido por el Reichsführer Heinrich Himmler, cuyos hombres pronto incrementarían su fuerza a más de 1 millón de efectivos armados y pasarían a controlar toda la vida policial y política de Alemania. Al producirse la muerte por vejez del presidente Paul von Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, 4 días más tarde, la jornada del 6, las tropas del ejército alemán desfilaron por primera vez ante Adolf Hitler en calidad de canciller, jurando lealtad suprema ante Dios y a la figura del Führer, antes de marchar en columna bajo su brazo estirado desde la tribuna junto a otros destacamentos de las SS y las SA. Al cabo de 2 semanas, el 19 de agosto de 1934, se celebró un plebiscito nacional que, tras conceder el 84,6% de los votos a Hitler para la presidencia, este terminó fusionando la institución con la Cancillería, un hábil movimiento que finalmente otorgó al Führer el poder total y el título único e incuestionable de jefe del Estado del Tercer Reich.